Hablemos de otra técnica para poder escribir música para videojuegos. El branching es una buena idea para poder mantener fresca la melodía que se va desarrollando según las acciones que el jugador produzca dentro del videojuego. Branching podríamos traducirlo a una forma de ramificación, que significa que tú partes en un punto A con una melodía, pero esa melodía se repite en un loop hasta que algo sucede en el videojuego y luego te vas a una melodía B. Y de ahí puedes partir a una D, a una C, a una F o regresar a A. Las distintas posibilidades dependen de la programación del videojuego, depende de la cantidad de acciones que puedan realizarse y también depende de las características que tú desees darle como compositor a cada una de estas distintas ramas. Lo que traigo acá son 3 loops hechos con los mismos instrumentos. Y en este caso lo que vamos a ver es cómo saltamos de uno a otro sin perder la continuidad. De esa manera construyendo este branching. El branching se diferencia del crossover o de la resecuenciación vertical porque está siempre haciendo un loop y este loop solamente cambia cuando pasa alguna acción dentro del videojuego. Pero no hay un fundido entre audios. No hay aparece un audio mientras desaparece otro, sino que lo que hay es una continuidad constante. Esta continuidad está medida por las acciones del jugador. Estos saltos de un loop a otro se van desarrollando mediante las acciones del jugador, por lo que hace que el jugador sea en cierta parte el compositor de la música que se va desarrollando en el videojuego. Si estos loops se repiten entre sí, entonces mientras el jugador no haga otra acción, la música no va a cambiar. El primer loop suena así. Hasta ahí llega y se repite. En este caso traje algo más 8-bit, ¿cierto? Algo más retro. Y lo que busco es siempre mantener este ritmo de algo que está como andando, caminando, como para algo orientado como a un beat 'em up, ya algo medio noventero, y que se mantiene en este loop infinito hasta que algo haga, en este caso el jugador. Escuchemos el segundo loop. En este caso, este segundo loop es distinto. Los instrumentos no han cambiado, pero el ritmo y la cantidad de notas que hay sí. Por lo tanto, tiene un distinto carácter, a pesar de que son los mismos instrumentos, la misma velocidad e incluso está como el mismo estilo, el carácter que tiene es diferente. Por lo tanto, si el jugador cambia de una acción a otra, va a sentir dentro de la experiencia del videojuego que la sonoridad cambió entre una acción y otra, y esto es sin interrupción, sin crossover, es constantemente una reescritura de la música en vivo. Escuchemos el tercer loop, que intencionalmente lo hice más largo que los anteriores. Se repite. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estos loops y los programamos para que se repitan continuamente bajo ciertas condiciones, por ejemplo en Fmod. Y están constantemente repitiéndose mientras esas condiciones se cumplen. Si esas condiciones cambian, entonces lo que tenemos que hacer es o dejar el mismo loop o darle la opción que cambie a otro loop. La idea está en que si estas condiciones cambian, el loop llegue a su punto de final y luego pase al siguiente sin que haya una interrupción entre medio. Hagamos el ejemplo de asignarle un nombre a cada loop. Vamos a decir que el primer loop es un loop de exploración. Por lo tanto, mientras el jugador explora, está constantemente escuchando esta música. Digamos que la escucha 2 veces porque se dedicó a harto explorar. Y luego entra en batalla, donde estaría el loop 3.
finalmente ha agarrado un superpoder, puedo dar un ejemplo, y activamos el loop 2. De esta manera, el jugador, a medida de las acciones que él vaya desarrollando, va cambiando o va alterando, o en este caso, moviendo la melodía de un lado a otro según el loop que nosotros le hemos asignado. Estamos en modo de exploración, ¿cierto? Se vuelve a repetir, no ha pasado nada, nada ha cambiado en el juego, seguimos todavía en modo de exploración, quizás buscando nuevos recursos para hacer un crafting, o quizás un power up, o alguna armadura, algún arma, y de repente entramos en modo batalla. Pero la transición entre el loop 1 y el loop 3 ha sido natural, no ha habido ningún corte, no ha habido ningún crossover. Es más continua. Justo al final de la batalla agarramos un power up, algo que nos hace más poderosos, y pasamos a otra parte. De esta manera, el branching nos da la herramienta de poder darle las herramientas al jugador de que él pueda ir alterando la música del videojuego según las acciones que vaya tomando dentro del mismo. Veamos un segundo ejemplo. En este caso he traído un piano acústico, que loopearlo es un poco más complejo que hacerlo con un instrumento sintetizado. El instrumento sintetizado tiene un decay mucho más corto, o puede editarse su decay, para que cuando haga el loop, la cola que queda al final de este loop no se cruce con el inicio del próximo. Y de esa manera no hayan cortes de audio. Sin embargo, en el piano acústico o todo instrumento acústico tiene siempre una cola de esta nota musical que queda sonando al final y que cortarla se siente. Si tienen la posibilidad de poder cargar una pequeña librería reducida de MIDI, esto no se va a sentir. Y de hecho, todo lo que pueda construirse a través de lo que es el branching con loops va a ser completamente fluido. No va a haber ningún cambio radical ni caída de audio. En este caso lo dividí en 4 loops más cortos, pero que tienden a dar una idea bastante clara, en una melodía un poquito más triste, más opresiva. Este es el primer loop. Segundo loop. Tercer loop. En este caso, las variaciones entre un loop y otro pueden ser bastante grandes o pueden ser mínimas. Por ejemplo, en el primer loop lo único que cambié fue la mano izquierda del piano. El otro. Y finalmente el loop 4, que ya es más contrastante con el resto de los otros. Aquí podríamos aplicar el mismo principio del ejemplo anterior. Cada loop va a representar una acción del jugador. Y a medida que el jugador vaya cambiando de acciones, la melodía va a ir variando con él. Lo único que tenemos que hacer es asignar un loop a un estado del juego. Y a medida que el estado del juego cambia, cambiamos de loop. Este cambio, si es continuo, va a producir una melodía distinta cada vez que el jugador realice distintas acciones en el videojuego.
Hagamos el ejemplo con un menú. Digamos que el menú, cuando uno comienza el juego, le da las típicas opciones de nuevo juego, cargar juego, opciones, créditos. Y digamos que el loop 1 es la música cuando comienza este primer nivel de este menú, donde uno puede elegir una de estas opciones. Y a medida que yo elijo la segunda opción, por ejemplo, nuevo juego, y tengo que elegir cuál dificultad, si es fácil, medio o difícil, cambio al loop 2 o al loop 3. Y de esta manera voy cambiando de loop en loop según las acciones que ocurran dentro del videojuego. Donde puedo terminar con el loop número 4 cuando comienza a cargar, ¿cierto? Tiene este loading screen, que es la parte donde cargan los datos antes de comenzar con la jugabilidad. Entonces sonaría más o menos así. Siguiente menú. Allí hubo un cambio solamente en la mano izquierda del piano. La melodía se mantiene igual. Me arrepentí, me devuelvo al primer menú. Ahí está. Nuevamente el loop número 1. He puesto cargar el juego y comienza con la pantalla de cargado. Y luego que ha cargado, me voy a la jugabilidad. Esto es interesante porque nos permite mantener una continuidad. Los distintos eventos que se van desarrollando en el videojuego le permite al jugador crear su propia música. Y es una experimentación bastante interesante para permitir que lo que se construye sea constantemente dinámico, ya que un jugador nunca va a tomar las mismas decisiones que otro jugador. Y eso permitiría que cada jugabilidad o cada instancia de ese juego sea distinta en lo que es la música y no solamente la experiencia de la jugabilidad del mismo.